Muy bien, seguimos en Es un montón. Vamos a compartir la encuesta muy rápidamente, que no la habíamos compartido en la encuesta de DMZ de hoy, y que tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar también. La encuesta dice, ¿crees que la paz entre Israel y Hamas será duradera? Sí, no son las opciones. 6.106 votos, un 64% dice que no y un 35% vota que sí. Pueden votar entrando a nuestro diario digital mzol.com. Muy bien, y la tenemos en comunicación a Melissa Centurión. Ella es licenciada en Ciencia Política, es magíster en Desarrollo Humano, docente en Relaciones Internacionales e investigadora adjunta del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral. Vamos a hablar, obviamente, de este principio de tregua y paz allí entre Israel y Palestina. ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Muy tardes. bien, gracias por la invitación. La tenemos allí a través de Meet, así es que bueno, puedes escuchar a través de la radio y también a través de YouTube, MDZ Radio 105.5, también escuchás y ves a nuestra invitada. Bueno, Melissa, tus reflexiones acerca de esta firma y este acuerdo de paz, más allá de que quedan unos cuantos pasos todavía a llevar adelante en términos de restitución de rehenes, cadáveres y demás, un proceso que llevará este tiempo, pero tu impresión y tu perspectiva también en, además, un acuerdo que ya habían intentado trazar antes, no sé, líderes de los Estados Unidos como Obama, por ejemplo, o Biden, ¿no? Y que ahora, bueno, se impuso tal vez con mayor fuerza, veremos cuál es la proyección. Sí, escuchaba la encuesta sobre si es una paz duradera o no. Uh-huh. En principio, hay que decir que, al menos desde mi opinión, no es un acuerdo de paz, es un alto al fuego. Exacto. Porque para que sea un acuerdo de paz, justamente se tienen que dar varios pasos que aún no se dieron y que se tienen que dar nuevas negociaciones. Este primer alto al fuego en este sentido, pero es el tercer alto al fuego desde el recrudecimiento del conflicto a partir del 7 de octubre de 2023, sí tiene la característica, o ha tenido hasta ahora, de la liberación completa de los rehenes vivos y el comienzo de la liberación de los cuerpos de los rehenes fallecidos, que llega en un momento en el cual jamás tampoco tenía muchas más alternativas y tampoco las tenía Israel, porque la presión de la comunidad internacional y específicamente de los países europeos, creo que esto fue bastante definitorio, el reconocimiento de Palestina como Estado y también las acusaciones que, aunque ya llevaban tiempo, cobraban más fuerza respecto del genocidio, forzaron a las partes y, por supuesto, la presión de Estados Unidos, que además queda como el garante, uno de los garantes de este acuerdo de paz, y queda además como el responsable de la liberación frente a las familias de los rehenes, ¿no? Esto es lo que veíamos ayer, luego de que Donald Trump asistió al Parlamento israelí, y también luego cuando se da la conferencia de paz en Egipto, junto con el emir de Qatar y el presidente de Turquía y de Egipto, como los 4 garantes de este acuerdo de paz. Pero, como decíamos, hay muchos pasos que hay que resolver ahora a partir de que se dé el intercambio de rehenes y prisioneros. Uh-huh. Sí, hablabas de Donald Trump como garante. Él, bueno, de alguna manera su figura y se jacta de ser garante y artífice, ¿no? Sobre todo alrededor de estas negociaciones previas que tuvieron estos presidentes anteriores de los Estados Unidos, como Barack Obama o como Biden, y bueno, analistas que hablan de que la injerencia de Trump fue más fuerte, ¿no? En la negociación incluso con Hamas, de decirles, miren, ahora esto es así, ¿no? O se perfila este acuerdo o irán hacia la peor de las instancias. ¿Hasta qué punto crees que verdaderamente él, más que un garante, es un artífice? Fue un artífice del alto al fuego en este caso, pero también fue quien sostuvo la postura de Israel durante todo este tiempo. Es decir, no buscó la paz o no buscó el acuerdo hasta este momento porque sostuvo la política de Israel, los bombardeos, el bloqueo de la ayuda humanitaria, todo lo que vinimos viendo desde el 8 de octubre del 2023. Y en ese sentido, hoy y es un poco el artífice de la paz, hay que decirlo, porque es el único que puede presionar a Israel para que acuerde. Claro, en ese sentido No, es verdad. a Hamas lo presionan otros. También lo presionó Trump, ¿no? Sí. Pero Hamas tiene diálogo con Egipto, tiene diálogo con Qatar. Es verdad. Israel, con el que tiene diálogo,
y que además hay que decirle, Israel sostiene el conflicto, si bien tiene fuerza bélica propia, gracias a la ayuda militar de Estados Unidos, Sí. en cuanto a armamento sobre todo. Ujú. Entonces, ahí la presión de Estados Unidos fue definitiva para que el gobierno israelí aceptara. Para que aceptara esta primera etapa. ¿Qué va a pasar con las etapas subsiguientes? No lo sabemos, porque queda por negociar cómo va a ser este gobierno que plantearon con tecnócratas y expertos internacionales, donde aparece también la figura de Tony Blair como garantía. ¿Qué va a pasar con estas fuerzas policiales o fuerzas armadas palestinas que quieren armar? ¿Se va a replegar totalmente el ejército israelí hacia la zona de seguridad en las fronteras? Hasta ahora controla casi el 50% de Gaza. Bueno, ¿cómo se va a ir dando este proceso? Y cómo Netanyahu también va a negociar estas cosas a la interna de su gabinete. Claro, ¿y qué factores tienen que ser los determinantes para que este alto el fuego que señalás se convierta finalmente en un acuerdo de paz? Tiene que implicar el reconocimiento de los dos estados de parte de ambos sectores. ¿Cuál sería el punto medular para que no sea un alto en fuego más y dentro de unos meses o unos años estemos volviendo a hablar del mismo conflicto? Creo que es central lo que mencionabas, que Palestina sea reconocido como un Estado. Y ahí hay una línea que es muy difícil hoy pensar que el gobierno israelí lo vaya a aceptar. Entonces, se pueden ir dando los pasos intermedios de generar un nuevo gobierno para Gaza. Digo, Hamás, además de ser un grupo con operaciones violentas, gobernaba Gaza, es un partido político. Ujú. Bueno, se puede dar un nuevo gobierno para Gaza. La reconstrucción de Gaza, que va a llevar años y muchísimo dinero, que no se sabe quién lo va a financiar aún, pero la paz definitiva se va a alcanzar cuando Palestina sea reconocida como un Estado. Y eso no se ve, al menos en el corto plazo, que desde Israel se vaya a aceptar. Ujú. Con respecto, bueno, hablabas obviamente de la injerencia también de diferentes países de Europa. Incluso hubo también algún cuestionamiento, ¿no? En la demora también de algunos países de tomar cartas en el asunto en términos de una toma de postura. ¿Qué podrías decirnos con respecto a eso y si abordaras diferentes bloques de países y sus posiciones frente a este tema? Sí, sin duda por parte de los países europeos fundamentalmente hubo una demora. Hubo países como Sudáfrica, varios países latinoamericanos que ya desde los primeros meses del conflicto plantaron posición, inclusive llegaron a plantear romper relaciones con Israel, se planteó también romper relaciones comerciales, ¿no? Bueno, ¿de qué forma sancionar a Israel si Naciones Unidas no está pudiendo hacer nada? Porque en el Consejo de Seguridad las resoluciones no se aprobaban por el veto de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Y creo que también ahí el cambio de Gran Bretaña resulta fundamental, el cambio también y el reconocimiento del Estado palestino por parte de Gran Bretaña, porque hay que reconocer históricamente, recordar que la creación del Estado de Israel fue obra de Gran Bretaña principalmente como quien tenía a cargo ese territorio en ese momento. Ujú. La Unión Europea reacciona tarde, pero reacciona. Y eso en alguna medida, si bien cuando venía sucediendo uno decía, bueno, es simbólico, es discursivo, termina teniendo un peso mayor que lo que podía decir Naciones Unidas, lo que podía decir la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia, que además emitieron órdenes de captura contra Netanyahu, que está aún en proceso la acusación por genocidio, pero sin dudas esta toma de posición de los europeos termina un poco de generalizar, ¿no? Porque la Unión Europea, que además siempre se manifestó como una defensora de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de cierta también idealismo en relaciones internacionales, no podía mirar para el costado y el punto de quiebre se dio en agosto, cuando las Naciones Unidas declararon la hambruna. La declaración de hambruna en Gaza fue también un momento, si bien pasaron 2 meses ya, ¿no? Pero fue un momento que marcó en el sistema internacional y también en la gente, ¿no? Porque las imágenes que se veían a través de los medios y de las redes generaron una sensibilidad y una conmoción mucho mayor de la que se había generado con las imágenes de bombardeos. Ujú. Bueno, decías que bueno, estamos frente a un principio nada más de cese de fuego, que hay una serie de cuestiones que hay que seguir llevando adelante. Hablabas de, bueno, no podemos establecer ni hacer futurología, sobre todo alrededor de un tema tan delicado como pero un conflicto que en caso de recrudecer
el pronóstico sí podría ser realmente grave, ¿no? No solo para la zona en sí, sino también para Europa y el mundo. Sin duda, es un conflicto que, bueno, lleva casi 80 años de alguna Sí, manera, desde la creación del propio Estado de Israel, pero que esta etapa del conflicto en Gaza ha sido la más dura para los palestinos y que además, digo, hoy entre el 80 y el 90% de la infraestructura de Gaza está destruida. Es decir, si se reinicia el conflicto, ¿qué queda para los gazatíes? claro. ¿En qué posición queda Israel frente al mundo? Que también eso se deterioró la imagen internacional de Israel. ¿Y en qué situación queda todo Medio Oriente? Porque también lo fuimos viendo a lo largo de estos un poco más de 2 años, el involucramiento de otros actores como Líbano, como Irán, como los hutíes de Yemen. Hoy todos actores debilitados por, bueno, los enfrentamientos con Israel, pero que podrán rearmarse, podrán reagruparse, y siempre el riesgo de una guerra regional, y como se suele decir, de una guerra mundial, ¿no? Pero aunque la guerra mundial la estamos viviendo fragmentada, pero una guerra regional en Medio Oriente involucra actores externos, involucra a Estados Unidos, puede involucrar a Rusia, puede involucrar a China, y verdaderamente volverse una magnitud que involucre a todos los actores. Claro, Todos los conflictos, además, tienen efectos en la energía, en los alimentos, en los precios internacionales, es decir, exacto. más allá del efecto concreto. Que eso también plantea un escenario, hoy cuando hablamos de guerras económicas, ¿no? O sea, uno por ahí tiene la idea solamente de esta guerra atómica y tal, y no, tenemos escenarios de guerra que están centradas alrededor de las finanzas o de las finanzas o con fuertes derivaciones en la economía, como obviamente sería este caso. Has sido muy amable, seguramente vamos a volver a estar en contacto contigo, qué sé yo, en una próxima situación, sobre todo cuando haya mayores definiciones también alrededor del curso que vaya tomando este acontecimiento. Pero te queremos agradecer muchísimo la comunicación. Muchas gracias a ustedes y a disposición. Un saludo grande, ¿eh? Hasta pronto. Chau, chau. Hasta pronto. Melissa Centurión, licenciada en Ciencia Política, la teníamos allí a través de Meet, es magíster en Desarrollo Humano, docente en Relaciones Internacionales e investigadora adjunta del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral. Claramente, a ver, lo que hemos estado transitando en estos días a nivel global es un gran aliciente y un gran acontecimiento. Si ella rectifica esta idea de que no hablemos de un concepto de paz sí, absoluta, ¿no? Paz duradera. Exacto, y que estamos hablando de un proceso de cese de fuego en donde hay también toda una serie de instancias, como hablábamos desde la restitución de rehenes de un lado y del otro, que se está produciendo, también de los cuerpos lamentablemente ya sin vida, pero todavía hay todo un proceso ahí a concretar, ¿no? Que tiene que ver justamente con el trazado del Islam como Estado, también, entre otras tantísimas cosas. Sí, de Palestina. De Palestina, de Palestina como Estado, y también esta serie de medidas complementarias que se han establecido en este acuerdo para brindar seguridad a Gaza y iniciar un proceso de reconstrucción, porque que ha quedado prácticamente en un 80%. Es letal el tema de la destrucción allí en Gaza. De esa zona, sí, que es un espacio muy reducido, pero donde vive muchísima gente. Millones de ciudadanos palestinos, gazatíes, que viven en ese lugar, y que este alto al fuego genera por lo menos un escenario de esperanza de que la situación es un proceso largo, pero tome un cauce para que se pueda solucionar un conflicto. Ojalá que así sea, ¿no? Como decía, venimos de hace 80 años. Y si nos remontamos a